El paso número 1 del discipulado comienza en Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4. El Evangelio, el inicio de todo. Hay que asegurarse que el que va a ser discipulado sea una persona que ya haya recibido a Cristo como Señor y Salvador, porque este discipulado fue creado para ayudar a que seas un mejor hijo de Dios, pero no te servirá si aún no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, porque solo a través de Él eres adoptado por Dios. Juan 1.12, Efesios 1.5. Recibes la vida eterna y el Espíritu Santo como arras y sellos de un creyente verdadero. 2 Corintios 1.22, Efesios 1 del 3 al 14. Estos últimos dos versículos detallan dónde hace morada el Espíritu Santo. Su templo eres tú, y el clásico versículo de 1 Corintios. En tu corazón, el mismo lugar en donde el rey David, con ayuda del Espíritu de Dios, guardaba los dichos del Padre Celestial para no fallarle. Y ahí la importancia de estudiar la escritura desde el comienzo, cuando eres nuevo, en lo que puedes. Obviamente no te vamos a exigir mucho porque eres nuevito. Ese corazón tuyo donde el Señor prometió poner sus leyes y escribirlas en tu mente, promesa dada en Jeremías y recordada en Hebreos, lo hará cuando Él haya decidido olvidar el juicio contra ti por ser pecador, cuando dice que el Señor manda nuestros pecados al fondo del mar. Miqueas. Veremos cuándo Él se dispondrá a realizarlo. Ahí está. Lo primero, clásico, todo comienza con la gran verdad. Luego vienen párrafos de apoyo a lo que es la gran verdad. Veremos si tu corazón creyó para justicia y está en el camino angosto que es Jesucristo, Juan 14:6, o por engañoso aún está en el camino ancho para recibir la condenación en el día del juicio. Jeremías capítulo 17, Apocalipsis capítulo 20 del juicio. ¿Has creído o creerás en Jesús como tu Señor y Salvador? Mateo 7:13-14. ¿Cómo llegamos a la eternidad con el Creador? Recordemos que Dios es el Creador perfecto, sin pecado ni fallas, 3 veces santo, aunque esto es más teológico, si este término final. Por lo tanto, no tolera el pecado en su presencia, como vimos cuando Adán y Eva pecaron, pues tras los juicios y dichos emitidos por el Señor, ambos fueron expulsados. Esto lo vemos en Génesis 3:24, y el Salmo 15 te muestra con quién habitará el Señor. Como nosotros descendemos de Adán y Eva, no del mono, casi desde la cuna mostramos el pecado que de ellos heredamos. Lo dice el rey David en su Salmo de Lamentación y lo dice Romanos 5:12-19, el contraste entre Adán y Jesucristo. De pequeños traemos desobediencia y egoísmo que nadie nos enseña a desarrollar. Por lo tanto, estamos destinados a vivir alejados de Dios, condenación eterna. De hecho, los niños, si te das cuenta, decía un teólogo una vez, la primera palabra que aprende un niño no es mamá o papá, sino que es mío, mío, es mío, es mío. ¿Quién le enseñó al chamaco, como dicen los mexicanos? Desobediencia y egoísmo lo traen naturalmente, pero lo hacen sin conciencia. La ley de Éxodo 20 y repetida en Deuteronomio 5 con 2 arreglos más, porque ya iban a entrar a la tierra prometida, demuestra que no llenamos la perfección que Dios quiere para habitar junto a Él. Salmo 5:4, Él no habitará con el malvado. Humanamente no se puede cumplir toda la ley, y si cumplimos casi todos los mandamientos, ya al fallar uno nos hace culpable de todos. Santiago. Es como si en un examen de 100 preguntas fallásemos en una. Eso ya nos impide de recibir la calificación o nota perfecta, claro, aunque tengamos 99 buenas. Pero el Señor conoce nuestra incapacidad y tal como tuvo misericordia y gracia con Adán y Eva al cubrir su desnudez y perdonarles la vida, Génesis 3:21, cubiertos con un animalito, también con nosotros pecadores nos dio la oportunidad de redimirnos con Él a través del cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15, el protoevangelio, que se cumplió en la cruz donde murió Jesucristo nuestro Salvador pagando nuestra deuda de pecados y dándonos el regalo de la salvación. Juan 19:30, teletestai, consumado es, Colosenses 2:14, pagando el acta de pecados. Pero para recibir este regalo, primero debemos reconocer, aquí comenzamos, ya con esto aquí ya estamos mostrando el Evangelio puro, pero obvio que aquí está más detallado, pero en el momento lo debemos expresar de una forma más rápida. Solo en el discipulado aquí lo explicamos con más pasos, con más versículos, con más datos para hacer más fuerte la evangelización. Pero para recibir este regalo, primero debemos reconocer que somos pecadores y estamos en peligro de condenación.
creer de corazón que somos naturalmente malos, como Romanos 3:10, que dice que no hay justo, ni aun uno. Pero ya no queremos más vivir así. Debemos arrepentirnos del pecado para entrar en el reino y para que Cristo entre en nuestras vidas, lo que decía Juan el Bautista en Mateo. Dios, Jesús y el Espíritu Santo son uno, por lo tanto el Santo Espíritu debe habitar en un lugar donde el pecado no reine. El arrepentimiento y perdón a Dios por fallarle debe ser genuino, como el que tuvo Pedro, y no como el de Judas. Mateo, capítulo 27:3. Recibamos la vida eterna que se nos ofrece gratuitamente. En Juan, capítulo 4, vemos también el Señor Jesús con la samaritana. Recibamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y creamos en Él y el plan de salvación. El clásico versículo, el Pablo y el carcelero en Hechos capítulo 16. Creamos que Él es el único mediador y camino entre Dios y nosotros. Juan 14:6. Primera de Timoteo 2:5. Creamos que la paga de nuestros pecados, Él ya la pagó en la cruz. Romanos 6:23. Isaías 53:4-5. Juan 19:30. Vamos a enfocar mejor esta. Creamos que Él venció la muerte y resucitó. Y ahora identifiquémonos con Cristo. Romanos 6:3-4. 1 Corintios 15:1-4. Gálatas 2:20. Creamos que solo por gracia somos salvos, sin añadir obras a la salvación. Empecemos a dar frutos, obrando como hijos y siervos de nuestro Padre Celestial. Efesios capítulo 2, del 8 al 10. Guiados en el Espíritu. Juan capítulo 16. Porción de estudio. Vamos a los versículos. Vamos de lleno a lo que es el estudio. El 8:1. Bueno, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo en griego. El texto original llega, hasta Jesús. Pero el resto también lo vemos en el verso 4 y en 1 de Juan 1:5-8. Como hijos redimidos, no, ahí está. Vamos a enfocar mejor esta. Como hijos redimidos, no pesa condenación contra nosotros, Apocalipsis 20, pero nuestras obras serán vistas en el tribunal de Cristo, Romanos 14:10, 2 de Corintios 5:10. Este primer versículo de estudio da bastante claridad de salvación. ¿Hay algo que te provoca aún duda de tu salvación? Y cada versículo tiene una pregunta, o a veces tiene solamente reflexión. Sigamos. Y sepamos también que la Biblia no fue separada en capítulos y versículos, quizás Salmos sí. Eso, aunque cambia de capítulo, por eso, aunque cambia de capítulo, sigue la idea expuesta en el capítulo 7. La ley del pecado de la muerte era la dependencia que teníamos del pecado. ¿Tienes alguna duda hasta aquí? Es importante estar preguntando, que tiene que quedar todo claro este punto 1. Bueno, versículos 3 y 4. Jesús cumplió el decálogo, la ley, por completo. El único humano que lo hizo posible, Mateo 5:17. Veamos. No tuvo otro Dios que su propio Padre, cumplió Éxodo 23. Te pregunto, ¿en quién pones tu confianza cuando estás en problemas? ¿En ti mismo? ¿Dios? ¿La familia? ¿U otro? No mostró una imagen errada de Dios, sino que fue la imagen misma de Él. Colosenses 1:15. No se inclinó ante imagen ni al diablo mismo. Éxodo 24:5. Él lo cumplió en Mateo 4:9-10. Pregunta. ¿Qué ídolo ve usted que tiene en su vida? Porque le informo, amigo nuevo o hermano nuevo en la fe, que la familia también y el trabajo pueden ser ídolos, no solamente algún famoso o algún santo o figura de otro credo. No tomó para mal el nombre del Señor, lo honró como Dios y Padre, entendía que el día de reposo era cese de trabajo, pero no de servicio para su Padre. Ahí está, ven las citas, Éxodo 27:8, Juan 5:17, aunque este mandamiento es el único que no aparece en el Nuevo Testamento para que la iglesia lo guarde, se recomienda que demos un día para adoración, ir al culto y relajo familiar, o sea, compartir con ellos. La pregunta es, ¿tienes bastante apego a tu trabajo o lo sabes manejar en el Señor? Esto hay que preguntárselo y dejárselo claro inmediatamente a los nuevos, Siendo el Creador, Colosenses 1:16, en su humanidad se sometió a sus padres terrenales, incluso cuando comenzaba su ministerio.
Éxodo 20:12, Lucas 2:51, Juan 2:3-5. Un pariente cristiano puede ser un gran apoyo, pero el pariente inconverso puede ser una gran prueba. Juan 7:3-5. ¿Cómo puedes honrar a tus padres si son cristianos o inconversos? Aquí se puede cambiar a otro tipo de familiar, según el contexto del discípulo o de los discípulos en la mesa. Matar, adulterar, robar son considerados mega pecados, pero para el Señor son pecados como todos. Jesús no los cometió. ¿Crees que hay categorías de pecados? ¿Pecados, pecaditos? Jesús solo criticó las enseñanzas erradas de los fariseos, así que él no cometió ningún falso testimonio. Y de algunos que lo seguían por interés también habló en contra. Aunque sean livianos, ¿sientes el peso de tus pecados? Cuando, por ejemplo, dices una mentirita blanca o algo así. Siendo el dueño de todo y no teniendo a veces dónde apoyar su cabeza, el Señor no codició. Nunca dio paso a la parte envidiosa de la humanidad. ¿Tú envidias un bien espiritual o material? Hay preguntas muy profundas, pero es necesario hacerlas. Conclusiones. Cristo es todo, pero para aquel que ya ha entregado su vida a Él. Cristo es más que el bebé del pesebre navideño y el hombre colgado en la cruz de Semana Santa. La ley ya no es sacrificial, pero sí es santificadora. Muchas bendiciones. El paso 1.